Nos encontramos estudiando, como se ha dicho, la vida del apóstol Pedro. Y al hacerlo, no es difícil descubrir cuáles son las características que adornan este personaje bíblico. A diferencia de otras personas, Pedro no utilizaba ninguna máscara. Podemos decir que Pedro era un hombre marcado por la sinceridad. Es cierto que aunque más adelante le veremos siendo reprendido por el apóstol Pablo por causa de la hipocresía con que se condujo delante de los de la iglesia de Antioquía, sabemos sin embargo que la característica que adornó a Pedro fue su sinceridad. Y eso, que fue su gloria, también fue en algunas ocasiones su debilidad. Si había alguien que contrastaba grandemente con el carácter de Judas, era Pedro. Pedro cayó muchas veces a la vista de todos. Él metía la pata aquí y allá, decía cosas maravillosas y decía otras que le metían en problemas. Sin embargo, de Judas, ninguno sospechó nada como un traidor. Y sin embargo, fue él quien vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Lo beneficioso de estudiar a Pedro es que vemos a un hombre transparente y podemos sentir el latido de su corazón, y tal cual lo sentimos, así él es. ¿Quién creería que con un hombre como Pedro, Cristo iba a hacer todo lo que él hizo a través de este personaje? Lo cierto es que el Señor estaba preparando a su hombre de manera particular para hacerle un gran líder. Y la historia que nosotros vamos a ver en el día de hoy es parte de ese entrenamiento. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Entre el evento que estudiamos la semana pasada y este que nos narra este pasaje que vamos a leer, transcurrió una considerable cantidad de tiempo. Algunos calculan incluso un año. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Muchas cosas debieron ocurrir en la vida de Pedro y su relación con Cristo, pero aquellas que el Espíritu de Dios quiso dejarnos para nuestra edificación son las que encontramos en los Evangelios con el nombre de Pedro señalado de una manera trascendente. Y esto es lo que ocurre con esta historia. Pedro se destaca en esta historia. Algo importante que ocurrió en ese tiempo fue la selección de los 12 apóstoles. Un acto solemne precedido por una noche de oración de parte de Jesús. Algo digno de ser notado en este respecto es que en los 4 evangelios aparecen las listas de los apóstoles y el nombre de Pedro siempre aparece de primero. Evidentemente una señal del liderazgo que Pedro tenía entre los 12 apóstoles, ya sea por asunto de edad o por su carácter y su capacidad. El hecho es que Pedro era el líder de los apóstoles. Los apóstoles habían estado predicando en Galilea. Ellos llegan gozosos, pero están cansados.
y Cristo desea llevarlos aparte para reponer la fuerza perdida. Él entonces, después de la muerte de Juan el Bautista, les mueve a este evento que se narra en este pasado. Quizás movido por el recuerdo de Juan, por el conocimiento que él tenía de esta persona, él mismo quiere estar aparte un tiempo y les dice a los apóstoles que se vayan adelante y él tiene un tiempo aparte, quizás por una especie de retiro espiritual, no lo sabemos. Pero ese retiro duró muy poco. Multitudes se reunieron alrededor de ellos, Cristo les predica, sana a los enfermos y no queriendo despacharlos con hambre hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y fue cuando entonces los discípulos parten al otro lado del lago. Cristo sube al monte a orar, se hace de noche, la travesía mientras tanto de los apóstoles se hace difícil, las olas, el viento contrario, hacen que el viaje se torne largo y bien complicado. Y en medio de esas circunstancias es que tenemos a nuestro protagonista, a Pedro, ocupando un lugar de relevancia en esta historia. Y veamos varias características que Pedro manifiesta en esta historia. Y en primer lugar, Pedro aterrado e intranquilo. Pedro aterrado e intranquilo. Versículos 24 al 27. Dice allí, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El lago de Galilea se encuentra bien bajo el nivel del mar. Y esto hace que muchas veces se sientan unos vientos impetuosos y bien fuertes. Aparentemente, los vientos fríos de las montañas descienden y causan que las aguas sufran fuertes agitaciones. Pero por lo menos, estos eran hombres experimentados con el mar. Ellos debían estar acostumbrados a estas experiencias y no debía ser algo tan extraño para ellos. Pero estas olas y esta tempestad aparentemente alcanzaba un nivel singular, quizás similar a lo que Mateo narra en el capítulo 8, cuando ellos pensaban que ellos iban a perecer mientras el Señor dormía en la barca. De todas maneras, había un fuerte viento, lo expresa el versículo 30, el versículo 32 habla de que el viento se calmó, pero lo que les causa a ellos más miedo y turbación no fue el viento. Lo que les causa más miedo no fueron las olas, ni siquiera mente en sí mismo, fue lo que ellos vieron mientras estaban en el mar. Ellos han pasado largo tiempo tratando de avanzar con un viento que les era contrario, y ellos debían estar cansados de tanto remar, condiciones difíciles. La traducción de la Reina Valera dice que la barca estaba en medio del mar. La Biblia de las Américas lo traduce diciendo que la barca ya estaba a muchos estadios de tierra, que es lo que dice literalmente el texto original en el griego. Y Juan narra en su evangelio que ya habían avanzado entre 25 y 30 estadios. Eso es en Juan capítulo 6. Un estadio es más o menos 185 metros. 185 metros. De manera que ellos estaban como a 5 kilómetros dentro del lago. Ya adentro, en el agua. Debían estar exhaustos, no podían avanzar. Y tenemos que recordar que en esa época no habían botes con motores afuera de borda. Eso fue a pura fuerza que ellos estaban allí tratando de llevar esta barca. Con vientos así, las velas no era lo más recomendable de llevar. Y así están ellos sin fuerzas, se habían quedado sin el Señor, que se había estado a la otra orilla del mar, y ahora ven algo que ellos solamente lo pueden identificar como un fantasma. ¡Un fantasma!, dicen ellos. La palabra que se usa allí para se turbaron en el versículo 26 es la misma que se utiliza cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ve al ángel que se le aparece. Y el texto dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió el temor.
Y se mezcla la palabra turbación y temor, que es lo mismo que aparece en nuestro texto. Turbación y miedo, algo interno que se manifiesta externamente, de la fortaleza del miedo que estaban sintiendo. Pues la palabra es la que se aparece allí con nuestros textos, lo mismo que aparece en Lucas 24, cuando los discípulos de Jesús ven al Señor que se les aparece, ellos sienten temor. Es también utilizada por Pedro en su epístola, cuando en el capítulo 3 del versículo 14 de la primera epístola, él dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Eran palabras que normalmente se utilizaban juntas, un temor interno que se manifiesta externamente. De manera que la experiencia que Pedro estaba sintiendo en ese instante era una situación de pánico. De pánico. Quizás tú has estado en situaciones de pánico, quizás te estás ahora mismo en una situación de pánico y de perturbación. No sabes para dónde van las cosas, solamente sientes las olas contrarias a ti, un viento fuerte que no sabes hacia dónde está llevando tu barca. Pero aquí nosotros vemos agitación, intranquilidad, ansiedad, conmoción en un ambiente físico. Había afuera una tormenta, pero más grande era la tormenta que Pedro sentía dentro de sí mismo. Y Cristo entonces les dice: no temáis. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo. Cristo les dice esa expresión porque tenía miedo. ¡Un fantasma! Ellos pensaban que estaban viendo algo sobrenatural. No era algo que ellos solían ver, y eran hombres de mar. Estaban acostumbrados a estar en las aguas. Ellos sabían lo que era ver un viento fuerte y un mar agitado. Pero lo que estaban viendo en ese momento era muy especial. No era común, era sobrenatural. Y dan voces de miedo, dice el texto. Lean lo que dice el pasaje. Dice el texto, versículos 26 al final: se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Dice la Biblia de las Américas: y de miedo se pusieron a gritar. Decir dieron voces puede dar la impresión de que estaban llamando a alguien que les ayudara. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que se pusieron a gritar de miedo y de pánico. ¿Han visto esas situaciones donde aparece un insecto alado de repugnancia para hombres y mujeres, y en lugar de los hombres tomar su rol y defenderla en medio de la situación y tratar de matar a estos insectos, forman parte de la gritería? Son situaciones difíciles. Pues algo así es lo que se está narrando aquí. Los apóstoles estaban gritando del miedo. La situación era tal que estaban dando gritos. Imagínense esta escena. Y Cristo tiene que traerles palabras de consuelo y de alivio. Por eso dice: enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy yo, no tengan miedo. No tengan miedo. Ahora, hermanos, qué alentador es ver a Cristo diciendo estas palabras: tened ánimo. Es una expresión que se utiliza varias veces en los evangelios para Cristo consolar a las personas. Y yo tengo en mis notas varios pasajes donde eso ocurre. No tenemos el tiempo en esta ocasión para detenernos, pero es un estudio interesante ver a Cristo dando esa palabra de exhortación a no tener el miedo. De hecho, la Biblia está llena de esa expresión, a que no debemos tener miedo. Nosotros externamente tenemos tantas razones por las cuales tener miedo, y nuestras emociones afectadas ya por el pecado y la incredulidad nos afectan, y nosotros nos dejamos dominar por el miedo y no hacemos lo que tenemos que hacer, ni expresamos confianza como la debemos manifestar, y caemos presa de la traición de nuestras emociones. Pero Dios viene y se nos acerca con palabras de exhortación. Cobren ánimo, cobren ánimo.
Cristo es sensible a nuestras emociones. Tened ánimo. Aquellos que son de Cristo no tienen que temer. No tienen que temer. Solo en este mismo Evangelio, permítanme leerles algunas, no tienen que buscarlo. Pero Mateo 1:20. No temas a recibir a María, tu mujer, le dice el ángel a José. No temas. Él tenía ese miedo. En el capítulo 10 a los apóstoles, versículo 26 y versículo 28 de Mateo 10. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, en el versículo 31. No temáis, en el capítulo 17, versículo 17, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo se debe estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se debe soportar? Traédmelo acá. Aquí soy yo que estoy... Perdí la cita. Capítulo 28, versículo 5. Capítulo 28, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, Él, el que fue crucificado. En el versículo 10, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos. No temáis, no temáis. Continuamente es un tema en las Escrituras para los hijos de Dios. El tema del temor y del miedo es un tema del cual la Biblia habla mucho. Pero la exhortación que tenemos en las Escrituras es que nosotros como hijos de Dios no debemos ser presa del miedo y del pánico. Y Cristo, Él apela al conocimiento que los discípulos tenían acerca de Cristo mismo. Dicen, no teman, soy yo. Por cuanto yo soy el que estoy aquí con vosotros, no tienen que tener ese miedo. No había razones para temer. Que no había razones para temer, pero es que precisamente miren cómo está el viento y de repente vemos esto que nos quedamos absortos, no sabemos quién es, Señor. Había razones para temer, qué bueno que eres tú. Pero dice Cristo, no tenemos razones para temer. Si creemos en Dios, no tenemos razones para temer. Es sencillamente decirle a alguien que no tema, difícilmente sea efectivo, a menos que vaya acompañado de una buena razón para que nosotros no tengamos ese miedo. Imagínense ustedes que en ese momento se acercara un niño, fuera que le dijera, no tengas miedo, yo estoy aquí. Ay, pero ¿qué no vas a, qué problema vas a poder resolver aquí adentro de la barca? Tú estás en medio del problema. Pero el saber que era Jesús debía causar una reacción distinta. Y hoy mismo, el pastor Sugel citaba el texto de que, he aquí yo estoy con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso significa que nosotros debemos estar con la valentía y el coraje de que tenemos a Cristo con nosotros y de que podemos echar hacia adelante. El mismo texto de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, que él también citaba. Dice que nosotros podemos estar contentos y estar libres de temor. Dice porque Él nos prometió que Él va a estar con nosotros también, que no nos va a desamparar. Él lo prometió, una compañía. Y eso debe causar algo, hermanos. El que Dios nos haya prometido que Él está con nosotros todos los días. El que Él nos haya dado la promesa de que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Debe causar algo en nosotros. ¿Pero cómo? Señor, soy yo el que estoy en medio del problema. ¿De qué presupuesto no me da? Señor, soy yo el que tuve el inconveniente precisamente que con el cambio del dólar me pasó esto y perdí tanto. ¿Cómo que no tenga miedo? Pero Señor, son mis hijos los que se me han enfermado y están en esta situación. ¿Cómo que no tenga miedo? Puede pasar esto y esto y esto. Pero ahí es donde la Escritura viene y nos dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada es lo que dice el texto. Es un llamado a la fe. Es un ejercicio espiritual. Es un descanso en quién es Dios.
no en las circunstancias ni en cómo tú te sientes. Es un llamado a descansar en quién es Dios. Tú crees que Dios es bueno, tú crees que Dios es soberano, tú crees que Dios es justo, tú crees que Dios es compasivo, tú crees que Dios es misericordioso. Pues ese es el momento para ponerlo por obra. Ese es el momento. En el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, tú poder elevar la oración y decir, Señor, solamente tú tienes que decir la palabra. Y eso es. Con tú solo decir la palabra. Y eso debe traer consuelo al corazón. El saber que Dios con solo decir la palabra. Señor, si tú no lo has dicho todavía, porque eso no es. No me conviene. Cristo les dijo, no tengan miedo. Ahora, la pregunta es, cuando el Cristo le dijo eso, ¿la tormenta ya se había calmado? No. Todavía los vientos seguían contrarios. Y Cristo le dijo, no tengan miedo. Yo estoy aquí. Pero, sí, Señor, tú estás aquí, pero mira cómo está todo. Ellos lo tenían al lado en la ocasión cuando el Cristo estaba durmiendo en la barca y ellos estaban en medio de la tormenta, ellos lo tenían ahí. Pero no confiaron, ellos se llenaron de pánico y de temor. El viento continúa golpeando con fuerza. Oye, pero tú no eres cristiano, ¿y cómo tú reaccionas así? Yo soy cristiano, pero mira cómo está la cosa. Yo soy cristiano. Y Cristo muere en mi corazón, y yo leo la Biblia, y yo oro. Pero no está fácil. Tengo miedo. Y nos dejamos controlar por nuestras emociones, por los razonamientos humanos. En la mente de Cristo no hay razones para temer. En la mente de los apóstoles, todas las razones para temer. Y Cristo le dice, no teman. ¿Quién es el que sabe? Por eso es que la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. No por vista. No debería alentarnos a nosotros, hermanos, la promesa del Señor de que nunca nos dejará, de que Él siempre va a estar ahí. No debería alentarnos. Bueno, para eso lo dijo el Señor allí en Hebreos capítulo 3. Es para que nos aliente, es para que nos sostenga, es para que nos ayude aún a mantener el contentamiento con lo que tenemos en ese instante. O sea, el hecho de que Cristo está con nosotros, dice ese texto, debe servirnos para aún cultivar el contentamiento, como estemos en ese instante. De manera que podemos identificarnos con el sentimiento de Pedro en ese momento. Pedro estaba lleno de temor, aterrado e intranquilo. Pero no se quedó allí. Vamos a ver a Pedro ahora, a Pedro arrojado e intrépido, aterrado e intranquilo. Ahora, arrojado e intrépido, de sopetón. Versículos 28 y 29. 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así como la incredulidad nos hace a nosotros temerosos, la fe nos hace valientes. La fe nos hace valientes. La verdadera valentía brota de nuestra confianza en el Señor. Una persona que es arrojada en algo que no tiene base, eso es una persona arriesgada, no necesariamente valiente. Es demasiada confianza quizás. Pero cuando una persona tiene fe en el Señor, eso da valentía y denuedo, que era lo que pasaba aún con los apóstoles en el libro de los Hechos, y por eso podían predicar a Cristo en medio de condiciones peligrosas para ellos hacerlo. Las palabras de Pedro no son en este texto de dudas acerca de si él sabía que él era el Señor o si no lo creía. Cuando el texto dice, si eres tú, porque yo no estoy seguro si eres tú o si no lo eres, sino que las palabras de Pedro son de seguridad. Señor, ya que eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Pedro está convencido ya que es el Señor. Dice, ya que eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Porque eres tú, Señor.
No sabemos con precisión, cuál fue el proceso de pensamiento de lo que estaba pasando por la mente de Pedro. Pero ustedes saben que por la mente de Pedro pasaban muchas cosas. Pero a él debió que seguro quedar impresionado con ver a Cristo caminando sobre las aguas. Ellos están en medio de la tormenta y Cristo está caminando. ¿Y cómo es eso? Y eso debió a él. Él estaba no solamente viendo eso, caminando sobre las aguas. Y él se quedó asombrado. Y él entonces dice, bueno, si él puede hacer eso, es que él tiene poder. Señor, si eres tú, ya que eres tú, mándame que yo también camine. Tú puedes caminar, tú puedes hacer que yo camine también sobre las aguas. Ese es Pedro. Ese es nuestro querido Pedro. Y nosotros vemos entonces que Cristo le dice, ven. Lo que a los otros no se les ocurría, a Pedro sí se le ocurría. Y este hombre impresionado con Cristo, queriendo estar cerca de Cristo, no se tiró porque él vio a Cristo caminando. Y dice, Señor, mándame que yo vaya donde ti. Si no, yo creo que hasta se hubiera tirado. Ahora es admirable, hermanos. Hermanos, es admirable ver a Pedro pedir semejante cosa y salir de la barca en medio de la condición en que estaba el mar. Es admirable. Pedro, un individuo arrojado verdaderamente, intrépido. Para él, la barca era su seguridad en ese momento. Estar fuera de la barca era un peligro. Dentro de la barca, seguridad. Y él está diciendo, Señor, sácame de la barca, permítame ir caminando hacia donde ti. ¿Saben por qué? Porque para él estar cerca de Cristo era más seguro que estar en la barca. Mientras más cerca del Señor, mejor. Muchos tenderían a juzgar a Pedro en este punto. Oye, pero ¿qué cosas se le ocurren a Pedro pedirle al Señor? Caminar sobre las aguas. Podrían pensar que Pedro era un hombre que hablaba demasiado. Y hablaba lo primero que se le ocurría y que se le iba la mano al pedir estas cosas. Pero hermano, yo creo que es más fácil criticar en ese momento. Lo difícil para nosotros es ser valientes como gente así en esas condiciones. Yo creo que debemos detenernos muchas veces y dejar de criticar a hombres y mujeres que están dispuestos de hacer cosas para Dios. Y nosotros preguntarnos si nosotros en nuestra comodidad no estamos dispuestos a tomar ese tipo de riesgos. El hecho es que solamente 2 hombres han caminado sobre las aguas que yo conozco. Y uno de ellos es Pedro. Porque él se atrevió a pedirle eso al Señor. Cristo le dijo, ven. Cristo no le dijo, pero Pedro, pero ¿cómo a ti se te ocurre? Pero eso soy yo que puedo caminar sobre las aguas, Pedro. Pero tú. No. Pero Cristo le dijo, ven. Ven, Pedro. Esto también iba a ser parte de la instrucción del apóstol y de la instrucción de los demás apóstoles. Cristo no le dijo, ven si el viento te lo permite, ni ven si la tempestad no es sobrecogedora. Sus palabras fueron absolutas. Ven, Pedro, ven a través de las aguas turbulentas, ven aún a través del viento contrario. El lugar de la seguridad no es necesariamente el lugar de circunstancias y condiciones favorables, sino el lugar de la obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Tú quizás puedes estar muy tranquilo en tus circunstancias. Bueno, yo prefiero quedarme tranquilo, no tomar ninguna especie de riesgo, no todo. Pero si el Señor te dice, ven, ¿qué tú haces? Aferrarte a tus condiciones de seguridad, o junto con Cristo tú ir a estar a su lado, obedeciéndole, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Aún tú veas que te estás saliendo de una barca que te ofrece cierta seguridad. Tú confías en Dios para tú tomar ese tipo de riesgos, obedeciendo a Cristo, sirviéndole a Él, en contra de los vientos. Los demás discípulos estaban tranquilos. Ellos estaban más seguros externamente hablando dentro de la barca, pero no caminaron sobre las aguas. El que caminó fue Pedro. El que salió y se arriesgó fue Pedro. Él fue el que caminó. Fue el que después podía recordar, wow, yo caminé sobre las aguas. Porque Cristo me dijo, ven, camina. Seguro nadie más que él podía recordar en una situación de dificultad
que Dios le pidiera pasar, recordar, si Cristo me puso a mí a caminar sobre las aguas, Él también me puede decir a mí, ven, pasa por esta dificultad que yo te voy a ayudar. No importando cómo estén los vientos ni cómo esté el agua. ¿Qué te deleita a ti como padre? Que uno de tus niños deposite tu confianza en ti, porque no la deposita en ti. No nos llena de satisfacción cuando nuestros niños están aprendiendo a nadar, que ellos puedan confiar cuando uno le dice, tírate y ven hacia mí, que yo te agarro. ¡Ay, pero yo sé lo que es tratar con los muchachos, animándolos a que, vamos, tírese, vamos arriba, muévase, y tú vas bien, dale para adelante. Otros padres quizás no se arriesgarían, pero así es que aprenden. Y qué bueno es cuando uno ve que tiene la confianza de que uno no lo va a dejar ahogarse, pero nos entristece cuando el temor de ellos les impide poder aprender y cobrar valentía para manejar ese tipo de situaciones. ¿Ustedes piensan que con Dios es distinto? ¿No nos comportamos nosotros a veces como esos niños que no se quieren tirar al agua porque piensan que se van a ahogar en la piscina bajita porque ellos todavía no saben nadar? ¿Ustedes creen que Dios nos va a dejar a nosotros ahogar si Él mismo nos ha dicho ven? Cristo no iba a dejar a Pedro ahogarse. Fue Cristo que le dijo a Pedro ven. Y nosotros a veces somos incrédulos como esos niños que no nos queremos tirar y por eso no aprendemos las lecciones. ¿Saben por qué hay adultos que nunca aprendieron a nadar? Porque nunca se tiraron. No tuvieron a alguien que le dijera tírate, tírate. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos aún a nadar a través de corrientes difíciles y en medio de aguas profundas. Pero para eso tenemos que tener confianza en Dios. Tenemos que ejercitar nuestra fe en Él y ante su palabra creerle a Él cuando Él dice ven. ¡Ven! ¡Tírate! Pero yo no sé nadar. Tírate. Y Dios te va a enseñar grandes lecciones que tú no olvidarás. Tírate. Así salió Abraham de su tierra sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo ven, ven. ¿Aprecias tú tanto tu seguridad que tomar riesgo por amor de Cristo es algo que tú jamás has contemplado? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Necesariamente que tú estés tranquilo, reposado por el resto de tu vida? ¿Acaso Dios quiere que nos sintamos tan seguros sobre la tierra como nosotros lo vamos a estar como cuando estemos en el cielo? ¿No nos ha dicho el Señor que aquí la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, a diferencia del lugar de seguridad que será el reino de los cielos? Debe haber una diferencia y no nosotros tener nuestro reposo y nuestra tranquilidad en esta vida. Por eso nosotros tenemos que poner todo empeño, todo corazón a creer a la palabra de Dios y vivir creyendo en el Señor, aunque nos esté llamando a arrojarnos en medio de la tormenta, a caminar sobre las aguas. Ver a los santos del pasado tomar riesgo por amor del Señor, qué bueno es. Es bueno leer biografías, es bueno. Y ver la obra que Dios hace a través de esos hombres, qué bueno es. Pero debemos leerlos para animar nuestros corazones, para nosotros hacer la obra de Dios. ¿De qué vale la pena que tú leas la biografía de una gran mujer de Dios, de una gran madre, si no es para que eso te anime a ser una mujer de Dios y una gran madre? ¿De qué vale la pena a nosotros, hermanos, que leamos acerca de siervos de Dios del pasado, que creyéndole a Dios hicieron cosas para Dios, aún a pesar de grandes sacrificios? ¿De qué nos vale leer acerca de Moisés si nosotros no podemos aprender una lección del hecho de que él se prefirió identificarse con el pueblo de Dios antes de identificarse con los egipcios? ¿Cómo tú hubieras razonado si tú hubieras estado en lugar de Moisés? Bueno, resulta que si yo he recibido la crianza de un nieto de Faraón, o sea que yo en lo que me sé desenvolver es con los egipcios. Y fíjense,
yo desde esa posición puedo hacer más que si me identifico y me pongo como un esclavo con los hebreos. O sea, que es más sabio que yo me identifique con los egipcios y desde dentro empiece a ver, hablando de a poquito, a ver quién sabe si me puedo ganar a Faraón o a alguien para el pueblo de Dios. Pero ese no fue el razonamiento de Moisés. Y lo que Dios destaca en Moisés es que él prefirió identificarse con los vituperios del pueblo de Dios antes que identificarse con las grandes bendiciones de los egipcios. Pero con nosotros no es así, hermanos, porque no queremos tomar los riesgos, no tomamos en serio los llamados del Señor. Cuando Él dice, ven y cruza, camina sobre las aguas. Toma determinación, toma la decisión, échase adelante. Lentos, tardos para obedecer. Abraham salió sin saber hacia dónde iba, porque le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Y en tu caso, y en el mío, ¿por qué tanta lentitud? Tenemos que caer en el tema al que vamos a hablar en un instante, la incredulidad. La incredulidad es el gran obstáculo. Hará oposición esa incredulidad a las demandas de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros venimos y decimos muy bonito que no somos nuestros. Y decimos que Dios es soberano, soberano de todo. Y cantamos que Dios es soberano de todo. Que Dios puede hacer con nuestra vida según a Él le plazca. Cantamos, Señor. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Lo cantamos con mucha facilidad. Ahora Cristo nos dice, ok, sube la montaña. Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, pero esa montaña no está fácil. Cristo nos dice, ok, cruza por el fuego. Por el fuego, Señor. Ok, cruza por las aguas. Y nuestra fe calvinista empieza a flaquear. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Crees tú eso? Los amigos de Daniel lo creyeron, lo vivieron, lo experimentaron. Pedro lo experimentó. ¿Estamos tú y yo dispuestos a tener la misma fe en el mismo Dios? En breve Pedro va a ser reprendido por su poca fe, pero en ese momento, en comparación con nosotros, qué gran fe demostró Pedro. Llegar a la conclusión de que él también podía caminar por las aguas. Eso significa que creía en el Señor. Creía en el Señor. Cristo caminó, yo también. Cristo tiene poder sobre la naturaleza. Me puede hacer caminar sobre las aguas también. Pero Pedro también sabía que solamente lo podía decir si Cristo decía la palabra. Por eso di que yo venga sobre ti, hacia ti. Dilo, porque solamente debemos hacer estas cosas si Dios nos manda a hacerlo. Si Dios nos manda a hacerlo. No es nosotros inventar sacrificios. Es por eso que nosotros ir de rodillas a Higüey y volver, eso no es nada. Porque eso no es algo que Dios nos haya pedido hacer. Lo malo es amar a nuestros enemigos, como lo difícil es amar a nuestros enemigos como nos pide Dios que hagamos. Eso sí es difícil. Dios tiene poder para sanar cualquier dolencia de parte nuestra. Tiene poder para librarnos de cualquier problema. Pero nosotros no tenemos el derecho de exigir que sea así. Tenemos que tener fe en Dios, orar a Dios y decir como Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda, Señor. De manera que hemos visto a Pedro aterrorizado e inquieto. Hemos visto un Pedro arrojado e intrépido. Y finalmente vemos a un Pedro aprensivo e incrédulo. Aprensivo e incrédulo. Versículos 30 al 33. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo
Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. No sabemos cuánto caminó Pedro sobre las aguas, pero fue lo suficiente como para llegar cerca de Jesús, nos dice el pasaje. Pedro es un hombre de extremos, como estamos viendo ya y empezando a conocer acerca de este personaje. Y de la victoria pasó rápidamente a la derrota, lo cual no va a ser la última vez que lo veamos, sino que vamos a verlo de un extremo a otro. Y es el hombre que dijo la gran confesión acerca del Mesías y que inmediatamente escuchó las palabras: apártate de mí, Satanás. Es el hombre que dijo: no me lavarás los pies jamás, y luego no solo los pies sino también las manos y la cabeza. ¡Qué valentía! Él estuvo dispuesto a caminar sobre las aguas en medio de la tempestad, pero ¡qué rápido cayó! El fuerte viento le llenó de miedo una vez más. ¡Qué rápido podemos caer! En un estado de gran elevación y estatura espiritual podemos descender y caer y precipitarnos terriblemente. Tú y yo podemos caer. Tú y yo podemos caer. Y debemos estar conscientes de nuestra debilidad, de que hoy podemos tener gran fe en Dios y mañana no, para terrible consecuencia de nuestras almas. Pedro comenzó a hundirse, pero clamó con gran clamor, oró, volvió a gritar: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Él perdió su gran fortaleza en la fe viendo a Cristo. Al ver el viento dijo: no, yo no puedo hacer esto, y empezó a hundirse. Pero lo que bien hizo sí fue clamar a la persona correcta donde él podía tener ayuda, y clamó a Dios, clamó a Cristo, y Cristo le asistió inmediatamente. Ahora noten, en el pasaje dice el texto, en el versículo 31, que Jesús al momento, extendiendo la mano, asió de él. ¿Era necesario que Cristo hiciera eso? No. Si Cristo con su poder hizo que Pedro caminara sobre las aguas, solamente tenía que sacarlo. Sube, sigue caminando, y yo sigue caminando. Pero ¿qué implicación tiene ese toque? ¿Qué implicación tiene esa mano agarrando y haciendo a Pedro y levantando y sacándola? La implicación de cercanía, la implicación de intimidad, la implicación de que Él nos hace sentir su presencia con nosotros. Y si nosotros en nuestra incredulidad estamos ahogados por los problemas, las tribulaciones, y nos sentimos que nos estamos hundiendo. Pero cuando nosotros clamamos: Cristo, sálvame, Cristo nos hace sentir su presencia. Cristo extiende su mano y nos hace volver a ver: yo estoy aquí. Cuando nosotros no estamos puestos nuestros ojos en Jesús, cuando perdemos de vista la presencia de Jesús, nosotros caemos, nos hundimos. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos contesta haciéndonos ver: yo he estado aquí contigo, yo estoy al lado tuyo, y nos agarra. Y ese toque es tan consolador. Y ser sensibles a ese toque es una misericordia de Dios para con nosotros. Después de rescatarle, sin embargo, Cristo reprendió su incredulidad. De manera específica, reprendió la incredulidad de Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Observen que el Señor no reprendió a Pedro por atreverse a pedirle caminar sobre las aguas, sino por su incredulidad. Por su incredulidad. Y le dijo hombre, no hombres de poca fe, como en otras ocasiones Cristo les dijo a los apóstoles en general, sino a él en manera específica. Pedro, tú que caminaste sobre las aguas en respuesta a la petición que tú mismo me hiciste, tú manifestaste poca fe. Gran fe manifestó caminar, pero eso ni yo lo hago. Pero aún así Cristo lo reprende porque por su poca fe se comenzó a hundir.
Debiste mantener ese nivel de fe y confianza en mí, pero dudaste, quitaste tu vista de mí y la pusiste sobre las circunstancias. Pedro estaba dudando. Cristo le hace una pregunta. En el versículo 31 al final, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pregunta? ¿Cómo que por qué dudé? Oh, pero Señor, tú no estás viendo el viento y las aguas cómo es que están. ¿Cómo que por qué dudé? Pero es que las condiciones que están son estas, yo estoy enfermo con este es el diagnóstico que yo tengo. Mi esposa está así, mi trabajo está pendiente de un hilo, las circunstancias del país en mi negocio está así. ¿Cómo que por qué dudo? Sí, la pregunta es correcta. La pregunta es correcta, porque el asunto no es cómo están las circunstancias, cómo está el ambiente, cuál es la temperatura. La pregunta que verdaderamente debe hacernos reaccionar de una manera o de otra es: ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Salvador Jesucristo? Si Él murió por nosotros y entregó su vida, si como dice Pablo en Romanos, Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La pregunta no es cómo están las cosas alrededor. ¿Por qué dudaste? ¿Acaso yo he cambiado? ¿Acaso yo no estoy todavía caminando sobre las aguas, Pedro? ¿Hay alguna diferencia? Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la bendita palabra. Hermanos, eso es verdad, que gloria a Dios, qué bueno que Él nunca cambia. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los débiles, somos nosotros los que ponemos la vista en Cristo hoy y en un instante ponemos la vista en las circunstancias de nuevo. Somos nosotros. ¿Por qué dudamos? La pregunta es correcta. Y es bueno hacer al alma, es bueno, es saludable espiritualmente preguntarnos por qué tú dudas, por qué te turbas dentro de mí, alma mía, por qué te turbas, por qué te abates. Es bueno preguntarnos eso, porque Dios no ha cambiado, nuestro Cristo no ha cambiado. Fue solamente la incredulidad de Pedro la causante de su hundimiento. Pedro, tu falta de fe no tiene explicación, no tiene justificación, no tiene excusas. Hermanos, no excusemos nuestra incredulidad. Y tratemos, como alguien dice, con nuestra incredulidad bien en serio. Bien en serio. Con la incredulidad no debemos tener paños tibios. Con la incredulidad hay que tratar con eso bien en serio, hermanos, porque nos va a conducir a todo tipo de pecado. Hoy vivimos echando la culpa a todo menos a nuestra incredulidad. Hay un león en el camino, la carne es débil, el diablo es muy astuto, la tentación es irresistible, ¿y quién puede aguantarse? Mil excusas, condiciones, pero es que como yo me encuentro, imagínate, y en la condición que está mi matrimonio, entonces, y en la condición en la que está mi trabajo, ¿qué iba yo a hacer? Y en la condición como yo estaba de salud, ¿qué va a pasar? Y justificamos y excusamos nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes. Pero sencillamente no hay excusas. ¿Saben por qué? Por la incredulidad. Por la incredulidad. ¿Por qué? Cristo no le ve justificación. ¿Por qué dudaste, Pedro? Cristo no le ve justificación. Y es válido, hermanos, que hagamos resonar esa pregunta en nuestros oídos. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y no era que los demás eran más fuertes en su fe. Recuerden que ellos ni siquiera se atrevieron a caminar sobre las aguas. No era eso. Dice alguien, William Taylor, los que nunca caminan sobre las aguas, sino que se sientan seguros en sus barcas, no son propensos a hundirse como ocurre con el Pedro que marcha sobre las ondas. Los hombres de temperamento sosegado, que raras veces sí lo hacen, se descomponen, no pueden entender una experiencia como esta. No saben nada de los altibajos,
Nunca están abajo porque nunca están arriba. De manera que consideran semejantes cambios espirituales como si fueran un misterio o una mentira. Aquellos que nunca han probado su peligroso andar sobre la profundidad deben ser los últimos en ridiculizar su falta de fe cuando se comenzó a asustar. No juzgues a Pedro si tú no te atreves a caminar sobre las aguas. Ese es el punto. No juzgues a Pedro y cuestiona si es que tú no tienes fe suficiente para caminar al llamado de Dios sobre situaciones en las que tú tienes miedo y temor. Ellos suben en la barca, se calma el viento y la tempestad, y dice que todos ellos comenzaron a adorar al Señor. En Juan 6:21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ellos llegan y ya con Cristo adentro, según el Evangelio de Juan narrando estas circunstancias, llegan rápidamente a tierra. De manera que mientras estaban sin Cristo, problemas y problemas y problemas, con Cristo se solucionaron estos problemas y llegaron a la orilla sin inconveniente, porque hay una diferencia entre hacer las cosas con Cristo y hacerlas sin Él. Hay una diferencia. Ahora, si había una lección para los discípulos, y especialmente para Pedro aquí, es el hecho de que la valentía y el denuedo necesarios para nosotros servir a Cristo deben surgir de nosotros manteniendo nuestros ojos en el Señor. En el Señor. Mientras Pedro se mantuvo manteniendo sus ojos en Cristo, entonces fue valiente. Cuando quitó los ojos del Señor, entonces cayó. Y nosotros, si ponemos la vista en Cristo, nos levantaremos. Si quitamos los ojos del Señor, vamos a caer. Por eso nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, que debemos correr puestos los ojos en Jesús. Una carrera de longitud para el que no tiene perseverancia, que se olvide de eso, que no va a terminar. No va a terminar. Una carrera de longitud para alguien sin perseverancia no termina. A menos que no tenga una meta clara bien puesta allí. Yo voy a llegar a tanto tiempo corriendo, a tal distancia. Eso es lo que yo me propuse. Si tú no tienes los ojos puestos en Jesús, no vas a llegar. Es hasta que yo llegue a Jesús. Los ojos puestos en Jesús. ¿Y cómo lo hizo Él? Él viviendo la experiencia de la cruz delante de Él, no echó hacia atrás. Por el gozo que tenía puesto delante de Él. Y nosotros tenemos que correr igual. Jesús sabía que esos hombres iban a enfrentarse con grandes tormentas como apóstoles. Cristo lo sabía, que ellos iban a pasar por situaciones difíciles y que aún iban a ofrendar sus propias vidas. Pues Cristo los estaba entrenando con una experiencia como esta. Con Pedro caminando sobre las aguas, viendo las consecuencias de quitar los ojos de Él. Estaba entrenándoles para que tener una vida de una total confianza en el Señor y en su palabra. Fue por eso que después Pedro podía decir a las autoridades con las que él se confrontó, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por medio de la fe, puesto los ojos en el Señor. ¿Y cómo qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Aplicación. Bueno, hermanos, una lección obvia es que el Señor no nos deja solos en nuestras aflicciones. El Señor no nos deja solos en nuestras aflicciones. Y eso es tan estimulante, hermano. Podemos confiar en el Señor. Tú te puede parecer que estás solo en la barca, que tú estás a punto de naufragar, pero no te desanimes. Continúa remando, continúa navegando, porque pronto pasará la tormenta. ¿Y qué debemos hacer? Buscar de nuestro Dios. Acudir al trono de la gracia, porque Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Dice el Salmo 121 que nunca se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él nunca se va a dormir cuidándote a ti. Es como esas madres que en un momento dado no pegan un ojo porque el niño está enfermo. Así que Dios nunca se va a dormir cuidándote a ti. Cuidándote a ti. Dice Hendrickson, los discípulos deben descubrir que ellos tienen un Salvador que no solamente puede acallar la tormenta, sino que aún puede usarla
como su camino. ¿Cómo vino Cristo hacia ellos? En medio de la tormenta. Es precisamente en medio de la tormenta que muchas veces tenemos los encuentros más intensos con Cristo, la comunión más intensa con Cristo, en medio de la tormenta. Cristo se acercó a ellos en medio de la tormenta. Oh, que Dios nos permita ver a Cristo en medio de las tormentas de la vida. También debemos estar mejor apercibidos del peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. No juguemos con el pecado de la incredulidad. La presencia de Cristo puede que no calme inmediatamente la tormenta, pero nos va a capacitar para poder caminar sobre las aguas. Nos va a poder capacitar para caminar sobre las aguas, como pasó con Pedro. La incredulidad va a ser un obstáculo, va a ser un impedimento para nosotros descollar en la fe y en nuestra confianza en Dios. Mientras Pedro se llevó de la directriz de Cristo, él caminó sobre las aguas. Pudo hacer aquello que parecía increíble y aún contradecir la realidad del mundo. Mientras vio a Cristo más grande que las olas y el viento caminó, pero cuando vio la tormenta más grande que Cristo se hundió. Y así llegan a nuestras vidas las pruebas y las aflicciones. Diversas pruebas, como dice Santiago, de diversas índoles. Puede ser de salud, financiero, de trabajo, familiar, de todo tipo. ¿Y qué nos dice el Señor? Tened por sumo gozo cuando os lleguéis en diversas pruebas, sabiendo lo que produce esa aflicción. Y si tú no sabes, pídele sabiduría a Dios para que te permita ver para qué tú estás en esa prueba y en esa aflicción. Y bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando termine, Dios le dará la corona de vida que Dios tiene reservada para aquellos que le aman. Y Dios nos estimula a buscar y esperar esa corona que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Mira que como Pedro, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Al que cree todo lo es posible, Marcos 9:23. Creemos eso, hermanos. ¿Cómo tú vas a vivir esta semana? Pues yo te garantizo una cosa, que a no ser por medio de la fe, tú no vas a poder tener victoria esta semana para vivir para la gloria de Dios. Esta semana tendrá sus retos, esta semana tendrá sus decisiones que tú tendrás que tomar. Y si no es por la fe, no lo vas a poder realizar. Ten cuidado con la incredulidad. Y cuando la fe empieza a flaquear, acude a Cristo, ve al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el tiempo oportuno. ¿Qué hizo Pedro? Cuando empezó a hundirse, le clamó: Señor, sálvame. Cuando tú te veas que te estás hundiendo en las aguas, clámale al Señor. Ese es el momento para orar. Suplícale al Señor que te ayude a levantarte y a levantarte de la incredulidad. Y ve a Cristo y a su palabra, y que Él mismo te diga a través de su palabra y te reprenda: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para entonces levantarte de allí con nuevos bríos, a depositar tu fe, no en las circunstancias, no en que las cosas estén marchando bien, sino en el Dios que te salvó y que te rescató y que te ha prometido un reino de bendición eterna. Medita en el Salmo 69, medita en el Salmo 18, medita en el Salmo 20, y allí verás al salmista suplicando desde la profundidad al Señor, y Dios respondiendo al salmista y levantándole a niveles de utilidad que él no podía ni haber soñado. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, sino de aquel que es nuestra fortaleza. Dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si tú no tienes fe, mi hermano, si tú estás lleno de incredulidad, no estás siendo del agrado del Señor. Él es galardonador de los que le buscan. Búscalo con fe, y Él se dejará ser hallado por ti. Búscale en oración, ve al trono de la gracia, que allí en medio de las aguas Él extenderá su mano y te asirá y te levantará
para que camines de nuevo sobre las aguas por medio de la fe, porque por la fe andamos y no por vista. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Jesucristo, y aquí hay muchos que están aquí sin Jesucristo, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Apocalipsis 21:8 que el infierno estará lleno de personas pecadoras que no han sido perdonados en la sangre de Jesucristo. Pero los que encabezan la lista son los cobardes e incrédulos. Los cobardes e incrédulos, a causa de su incredulidad, por no confiar en Dios, por no depositar su confianza en Cristo, serán arrojados a las llamas del infierno. Léelo en Apocalipsis 21:8. Búscalo en cualquier Biblia. Y te darás cuenta cuál es la opinión que Dios tiene de la incredulidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando uno tiene fe, y es lo único que uno puede, con lo que uno puede venir a Cristo, uno le está diciendo a Dios: Señor, es que eres tú, el que lo eres todo, el que lo tienes que poner todo, porque yo en mí mismo no tengo nada para salvarme. Ven a Jesucristo. Abandona tu confianza en ti mismo. Abandona tu postura. La postura que aún tú dices que tú no tienes tiempo para Dios. Abandona esa postura. Abandona la postura de que tú tienes tu tradición y como tú has sido criado y así es. Abandona la postura de los hombres y ven a la palabra de Dios. Créele a Dios y solamente a Dios. Cree a Cristo y solamente a Cristo. Confía para el descanso eterno de tu alma en lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Porque solamente Él y lo que Él hizo podrá dar reposo y tranquilidad a tu alma y a tu conciencia. Allí encontrarás tú el perdón de todos tus pecados por medio de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Señor, te queremos alabar y bendecir, porque qué bueno que no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti, que tienes misericordia. Porque ¿dónde estaríamos nosotros, todos, si no fuera por tu misericordia al buscarnos para darnos el perdón? Gracias, Padre, porque tú aún depositas fe en nuestras almas para confiar en otro que no sea nosotros mismos. Padre, nuestra oración en esta mañana es que tú rescates a aquellos que están descansando en que son buenos, descansando en que no han sido todo lo malo que ellos pudieran ser, que descansan en la esperanza de que irán al cielo porque ellos han hecho lo mejor posible, que descansan en el hecho de que tienen tradiciones de años por lo que piensan que se van a salvar. Padre, te suplicamos que tú tengas misericordia y les muestres que solamente en Jesucristo pueden tener salvación. Te rogamos, Padre bendito, que tú les reveles a tu Hijo y que ellos pasen de haber entrado a este lugar incrédulos a salir de aquí creyentes. Amén. Señor, transfórmalos y dales fe, te suplicamos. Ábrele los ojos para ver las maravillas de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la obra que Él hizo en la cruz. Te rogamos que ahora tú nos ayudes a andar por fe y no por vista. Te suplicamos que si tú nos mandas a andar por las aguas, tú nos des la fortaleza de hacerlo, no confiando en nosotros mismos ni dependiendo de las circunstancias, porque es nuestra oración en Jesucristo. Amén.